En Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de cómo es en realidad. Esa fracción miserable es y será siempre todo menos dominicana. Así se ha pronunciado antinacional. Así se ha pronunciado en nuestra historia representante de todo partido antinacional y enemigo nato, por tanto, de todas nuestras revoluciones. Y si no, véase ministeriales en tiempo de Boyer, se refiere a Bobadilla, por ejemplo, que fue un ministerial del gobierno de ocupación de Boyer, entre otros. Y luego rivieristas, se refiere a Rivière, y aún no había sido el 27 de febrero cuando se le vio proteccionistas franceses y más tarde anexionistas americanos y después españoles. O sea, Juan Pablo Duarte te está mencionando aquí, sin mencionar sus nombres, a un Bobadilla, a un Pedro Santana, a un Bobadilla que era del grupo de los afrancesados, porque a la hora de la proclamación de la independencia el 27 de febrero, fue un pacto que hubo entre todos los grupos. Los que eran puros y duros independentistas eran los trinitarios, los que juraron en nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad de Dios omnipotente, por su honor y por su conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida, bienes, separarnos de manera definitiva del gobierno haitiano, y termina con la consigna de Dios, patria y libertad. Pero los trinitarios no tenían toda la fuerza para proclamar solos ellos la independencia, y habían grupos que querían separarse de los haitianos, pero eran pro-franceses, querían un protectorado francés, y habían otros grupos que querían separarse de los haitianos, pero que España viniera para acá, un protectorado español, e incluso grupos que querían un protectorado inglés y posteriormente norteamericano. Los únicos que estaban claros, clarísimos, bajo el liderazgo del apóstol de la dominicanidad, eran los trinitarios, con Juan Pablo Duarte a la cabeza. Y por eso este pensamiento, que es un extracto de un escrito de Duarte en el ideario de Juan Pablo Duarte. Entonces se habla de pro-franceses, Buenaventura Báez, que nos quiso anexar a los Estados Unidos. Estamos hablando luego de la anexión a España, 1861, 1865, que la derrotamos. Iniciamos con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863. Y durante esos 2 años de guerra tuvimos bajas y tuvimos altas, pero las altas fueron más, y por eso derrotamos al ejército colonial español. Y la derrota fue tan contundente que de vergüenza, bajo un estado terrible de depresión, murió Pedro Santana, porque en Arroyo Bermejo, que es
un paso en ese momento de Monte Plata, en una comunidad que se llama Don Juan, un muchacho de apenas 22 años llamado Gregorio Luperón le cortó el paso al frente del ejército porque el gobierno restaurador mandó a Luperón con el ejército dominicano a cortarle el paso porque Santana iba hacia Santiago a derrocar el gobierno restaurador. Estamos hablando de el 29 de septiembre de 1863. Estoy ligándolo todo porque Duarte es todo eso. Claro. La restauración se hace bajo la ideología de Juan Pablo Duarte que estamos celebrando en el día de hoy. Así es. Y Luperón es un discípulo, así él lo asume, de las ideas, del pensamiento, del espíritu de Juan Pablo Duarte. Totalmente. Y Luperón, un muchacho, derrota a una leyenda como Santana, le corta el paso, le inflige una derrota, lo persigue, tuvo la oportunidad de ajusticiarlo, de matarlo, ajusticiarlo, y dejó que se fuera. Meses después, Santana murió pasto de la miseria de su propia decisión. Señor Juan, es evidente que en todas sus líneas usted nos deja dicho que el pensamiento de Duarte sigue vivo hasta hoy en día. Es difícil quitarlo, ¿verdad?, de nuestra imagen dominicana, obviamente. Pero ¿quiénes como líderes hoy en día, en quiénes vive Juan Pablo Duarte? Que podemos decir, en estos líderes está vivo ese pensamiento, en ellos podemos confiar. Hay dirigentes políticos que tienen vivencias que vive Duarte. Que tienen, sí, te entiendo perfectamente. Y qué bueno que una persona joven como tú me hagas esa pregunta 211 años después del nacimiento del más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. El ejemplo a seguir por los dominicanos, por las dominicanas. Hay políticos que se han preocupado y han procurado formarse, estudiar y tener una praxis, una existencialidad política en medio del vendaval comercial en que se ha convertido la actividad política, no tan solo en República Dominicana, prácticamente en el mundo, donde el dios Mercurio, es decir, lo comercial, lo monetario, o como dicen en nuestros barrios, la grasa, es lo que mueve, la actividad política o una parte de la actividad política, porque no todos hemos caído en eso. Yo soy un dirigente político, aparte de mi condición de intelectual que dirige la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Pero no voy a extender y solo voy a dar, como se dice popularmente, para muestra un botón respondiendo tu pregunta. Luis Abinader, como presidente de la República, como líder del Estado dominicano, como dirigente político, ha sido digno de las enseñanzas de Juan Pablo Duarte. Cuando Luis Abinader dice en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre del 2021, su primera participación en la ONU, 7 de la noche, no hay, ni habrá jamás solución dominicana a la crisis haitiana, está enarbolando el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte dice en su
en su pensamiento, Duarte dice claramente, entre página 22, entre los dominicanos y haitianos no es posible una fusión. Juan Pablo Duarte. Lo está aplicando Luis Abinader. Lo reiteró de nuevo en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. En los mismos términos. No hay ni habrá jamás solución dominicana a la crisis haitiana. Y desarrolló toda una tesis sobre la soberanía nacional, la defensa de la soberanía nacional, que él la ha encarnado con dignidad, con decoro y con verticalidad. La soberanía nacional, la integridad territorial, porque es el único presidente en casi 100 años que ha implementado una política frente a Haití definida con la construcción del muro o de la verja de seguridad fronteriza. Desde el año 1929, cuando el presidente Horacio Vázquez firmó el acuerdo con el presidente haitiano de la época de convivencia pacífica y paz permanente entre los dos estados, 1929, ningún presidente había adoptado, había ejecutado una política de Estado en democracia. Porque alguien me podría decir, pero Trujillo hizo tal cosa, dictadura. En democracia, ningún presidente había adoptado, había ejecutado una política de Estado tan definida, tan nítida, tan precisa, por encima de presiones de potencias y de organismos internacionales que no querían ni quieren ese muro. El muro no es la solución completa, pero es parte de la solución, es parte del control de la seguridad territorial, de la seguridad demográfica, poblacional nuestra y de nuestra autodeterminación. Luis Abinader ha encarnado esos principios de la dominicanidad. Pero además, un político que quiera imitar a Duarte, un político que quiera ser discípulo de Duarte, tiene que ser honrado, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas. El primer dominicano que hizo una rendición de cuentas de dinero entregado por el Estado para una acción determinada fue Juan Pablo Duarte. Por eso se considera que Juan Pablo Duarte es también el ideólogo de la Cámara de Cuentas, porque cuando le entregan 1,000 pesos fuertes para que vaya encabezando un ejército al sur a reunirse, como al efecto lo hizo en Sabanagüey, Baní, con Santana, Duarte, a su retorno a Santo Domingo, hace una rendición de cuentas. Comprando víveres, gastamos tanto. Comprando combustible, gas para lámpara, gastamos tanto. En esto gastamos, le dimos 6 pesos a fulano. En total quedaron, y él entregó esa rendición de cuentas y el dinero que quedó en sus manos, al Estado, se lo retornó a la Junta Central Gubernativa. Entonces, para un político imitar a Duarte, para un político ser discípulo de Duarte, tiene que ser, repito, decente, honrado, actuar de cara al sol con humildad, rendir cuentas a su país, a su pueblo, porque él, ese político, más si está en el poder, es un servidor público, es un empleado del pueblo, de los contribuyentes que pagan
su salario. Y Luis Abinader cumple con esas cualidades. Pero además, te decía cómo aplica Luis el pensamiento duartiano. Luis Abinader también es de los que aplica este pensamiento de Juan Pablo Duarte, que es fundamental para nosotros salir de una situación difícil en la que nos encontrábamos cuando él asumió el poder, que fue en medio de la pandemia. Un momento difícil para el mundo, y quiero citarlo textualmente.